Ya te ha pasado, ¿verdad? Que querías y tenías muchas ganas de decir cambio de vida, empiezo de cero. Y luego piensas, pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿Por dónde empiezo? Pues eso se empieza haciendo un desarrollo personal. Aquí tengo el Elías, que es mi invitado de hoy, que nos va a dar en la clave de lo que necesitamos para empezar un fantástico comienzo de desarrollo personal. Con vosotros, Elías, de la escuela sin título. Bueno, muchas gracias por la invitación. Encantada que estés aquí. Estoy aquí para servirte. Lo que tú Muy quieras bien. transmitir, pues pregúntame sin Yo rodeos. yo lo que quiero es que explique un poco a mis seguidores cómo es esto del desarrollo personal. Se puede hacer cualquier persona, se puede empezar hoy con 50 años, 60 años. Puedo tener un cambio de vida en mí, dentro de mí, que yo pueda sentirme mucho mejor, aunque tenga yo 60 años. Claro, mira, claro que sí. Hay un dicho que dice, el mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años y el segundo mejor momento es hoy. Olé. ¿Ok? Entonces, siempre, de hecho, hay una creencia, a ver, primero me voy a presentar para que entiendan por qué voy a hablar de lo que hablo. Nosotros en la escuela sin título que tengo junto con mi pareja, que a lo mejor la veremos en un rato, nos dedicamos a dos procesos fundamentales, que es el autoconocimiento y el desarrollo personal, que son dos cosas muy diferentes, ¿ok? El autoconocimiento es saber quién soy realmente abajo de todas las capas y todas las caretas que he formado por mi vida, por mi entorno, por mi sociedad o por lo que sea. Y el desarrollo personal es, vamos a decir, que hacer crecer esas habilidades, tanto internas como aprendidas que tenemos las personas. Por ejemplo, algo que tiene que ver con el desarrollo personal puede ser el pulir tus habilidades de oratoria. Eso puede ser. O a lo mejor no te llevas muy bien con las cámaras o quieres tener un proyecto y a medida que vas haciéndolo vas creciendo. Entonces eso es desarrollo personal, ¿ok? Nosotros siempre recomendamos ir primero hacia el autoconocimiento. Porque si yo... Vamos a poner un ejemplo. Yo me he creado una personalidad, una máscara, que hoy en día me trae ciertas infelicidades o ciertas frustraciones y yo empiezo a desarrollar esa máscara, se va a hacer cada vez más fuerte. Eso es como reforzar una armadura. Entonces, la misma armadura que te protege de ataques externos también es la misma que te limita o te aleja de conectar y de que otras personas que tú quieres te puedan tocar. Entonces hay que tener un poquito de equilibrio con respecto a eso. Eso por esa parte. Entonces, me hiciste una pregunta muy poderosa que me la han hecho muchas veces y hay un mito con respecto a eso. Es perro viejo no aprende trucos nuevos. Y eso es mentira. ¿Por qué es mentira? Porque se ha comprobado, hay un doctor que no sé si conoces que se llama Mario Alonso Puig. Bueno, él dice y él tiene un equilibrio... Me parece maravilloso entre la ciencia, porque es experto en lo que hace, y entre el mundo interior, el mundo espiritual, el mundo holístico, como le quieran llamar. Y él una de las cosas que dice y explica es que hay algo en el cerebro que se llama neuroplasticidad. Y antes se creía que a lo largo del tiempo, mientras más años tenías, menos capacidad de cambiar tus conexiones neuronales había. Y se comprobó que era totalmente mentira. Que la persona hasta el último día de su vida tiene la capacidad de modificar esas conexiones neuronales que todos tenemos. Entonces, tengo 60 años y quiero empezar. Pues estás tardando. Estás tardando ya. Ya se podría seguir. Claro que sí. Pues me parece fantástico porque realmente hay personas que me escriben y dicen, bueno, yo si tuviera hoy 40, 50 años lo haría, pero con 60 ya no, pues tienes que seguir adelante y seguir haciendo. Sí, de hecho, te comparto una experiencia personal. Cuando mi mamá tenía 60 años, ella pasa por un episodio de un ataque de pánico y eso da apertura a que ella empiece a buscar ayuda, empezó a ir a un psicólogo que le ayudó muchísimo, que yo también visité por un tiempo y a raíz de esa experiencia, a los 60 años, ella empezó a hacer cosas muy distintas, empezó a cambiar muchas cosas. Una de las cosas que ella hizo en su momento, estando con ese psicólogo, fue que habló con cada uno de sus hijos y nos dijo, díganme qué cosas tienen para reclamarme. ¿Qué les duele de lo que yo he hecho como madre? Qué valiente, ¿no? Sí. Hoy en día yo lo veo y digo, oye, es muy admirable enfrentar porque a todos nos da miedo eso. Claro. Claro. Imagínate que venga tu hijo y te diga, has hecho esto mal. Eso es complicado. Te duele mucho. Y ella lo hizo. Ella lo hizo y dijo, dígame qué ha hecho mal. No importa. Y hubo de mis hermanos que sí le dijeron cosas, otras. Y de hecho, hace unos años yo también tuve una conversación con ella y le dije, mira, no te lo estoy reclamando, pero para que sepas lo que hiciste esto, o yo lo viví de esa manera. Y ella me dijo, oye, no fue mi intención, de verdad, disculpa. Claro.
Y lo hizo con, bueno, la conversación que tuvimos fue hace 2 años, quizá. Sí. Pero ese cambio que ella empezó a hacer fue a los 60. Entonces, imagínate, ¿es imposible? No, no es imposible. Es muy posible. O sea, siempre puedes. Desde luego tienes que ser también muy valiente para hacerlo. Te vas a enfrentar a miedos y cosas de tu pasado para poder cambiar. Hay que tirar el pasado y meter el nuevo, ¿no? Correcto. Entonces hay que ser valiente, pero vale la pena por todo lo que queda por vivir. Hay muchas personas que llegan a los 90 años, no quieres pasar más 30 años pasándolo mal, ¿no? Claro, Entonces, vale claro. mucho la pena. Pues, Elías, entonces cuenta un poco, porque por lo que veo no eres de aquí de España, ¿verdad? ¿Cómo es tu historia? ¿Cómo es que sales de tu país y llegas aquí y emprendes? Porque sé que eres espectacular y lo que haces, cambias la vida de personas que ya me llegaron a los oídos también. ¿Cómo es que sales de allí y vienes a emprender? Aquí ya emprendías en tu país, saliste muy joven. ¿Qué Sí, puedes mira, contar? mi historia comienza, yo tenía 23 años cuando empecé a manifestar muchos problemas de salud. Por cierto, esta historia no la cuento mucho. Bueno, como te comenté, Exclusiva. te comenté tras cámaras, yo Sí. poco hablo de eso. Yo tenía 23 años, yo trabajaba como jefe de cocina en Venezuela, soy de Venezuela. En Venezuela hay unas islas, bueno, hay un archipiélago espectacular que se llama Los Roques. Yo trabajaba como jefe de cocina en un lugar ahí y yo empiezo a sentir unas molestias a la hora de tragar, en el estómago y eso. Voy a mi casa, yo vivía en otra ciudad, o sea, es como, por ejemplo, yo vivo hoy en día en Pamplona, yo trabajaba en Tenerife, ¿no? Algo así. Yo regreso a mi casa, voy al médico, o sea, voy específicamente al gastroenterólogo y empiezan a hacerme, ¿sabes? Los exámenes de rutina, te toman la tensión y eso. Entonces la doctora me dice, mira, te vamos a hacer unas pruebas, una endoscopia, pero antes de eso te me vas a ir al cardiólogo porque tienes la presión por los cielos. Con 23 años tenía. O sea, te estoy hablando de cosas que viven los abuelos de 70 años. Yo tenía 23. Estás hablando de la presión. Sí, Presión. tenía la tensión alta. Atención, pues. Sí, sí. A la- Me mandan al cardiólogo, me hacen pruebas, un montón de cosas, salen las pruebas de que yo tengo un latido, siempre lo he sabido porque tú me tocas ahora y yo pareciera que estuviera nervioso, pero es mi latido normal. O sea, Es bueno, Dayana, acelerado, ¿no? Acelerado. sí, yo tiendo a tener un latido como acelerado, pero se dio cuenta de que habían cosas como que no cuadraban mucho y empezó a medicarme. Yo no lo sabía en ese entonces, de hecho lo supe cuando empiezo hace 1 año, 2 años atrás, que a mí me mandaban ansiolíticos. Yo tomaba algo que se llamaba Rivotril, que eso es clonazepam. Bueno, yo tenía eso para dormir porque no dormía bien. Hoy en día entiendo que el no dormir bien es sinónimo o es un síntoma de no saber manejar tu ansiedad. Yo empiezo a tomar eso, empiezo a tomar... tenía un montón de problemas del estómago. Bueno, Pero con recetas todo. todo, sí, sí, sí. Yo parecía el doctor Chapatín, el del... Chapatín. porque tenía una bolsa Sí, con un está montón de bien. medicamentos. O sea, y te estoy diciendo que tenía 23 años. Sí, O sea, joven. no tenía 60, tenía 23. Entonces, a raíz de eso, yo empecé a buscar cosas diferentes y encuentro, casualidades de la vida, un multinivel, un negocio multinivel. No me importa hacerle publicidad porque Sí. sigo pensando que es un muy buen multinivel. Yo empiezo en Herbalife Sí, y, una bueno, nutrición celular y empiezo todo eso y de verdad que empecé a sentir una mejoría. Bueno, recuerdas que les comenté que hay 4 pilares para sanar cualquier cosa: comida, hormonas, toxinas y trauma. Ya. Yo empecé por la comida, yo empecé por la estancia número 1 La alimentación. y de verdad que me sentí muchísimo mejor. Y una de las fortunas del negocio multinivel, yo le digo a la gente, Ujú. prueba por lo menos un multinivel en tu vida. Sí. El que te dé la gana, el que te guste más, pero pruébalo. ¿Por qué? Porque hay todo un sistema de desarrollo personal atrás. Ujú. Porque ¿quién es tu empresa? Tú. Sí. Si tú estás bien como empresa, tú vas a tener éxito en tu empresa, Es lo que indiferentemente traspasa. del producto. Y entonces ahí es cuando yo empiezo a tener contacto con un montón de cosas que yo no conocía. Empieza a abrirse toda una ventana y ahí empiezo. Ahí empiezo, conozco personas. Es muy importante el entorno, porque gracias a ese entorno, a cambiar de perspectiva y cambiar con quién me pasaba mi tiempo, yo conozco un seminario que duraba 3 días, que por ahí tengo no, el de arriba. El de arriba. El de arriba. Eso, de hecho, si le ves, tiene fecha del 2017. Y cuando yo entro ahí, literalmente me destrozan. O sea, pero me destrozan total todo lo que yo tenía años, te estoy hablando como 20 años, que no soltaba una lágrima. Yo podía ver películas y yo no lloraba. Yo tenía eso muy, muy bloqueado.
Y llegó un momento, no sé cómo ahí, que yo empiezo a llorar y llorar. Y yo le decía a mi compañero, yo no sé por qué estoy llorando. Él me decía, pero no importa, llora. Sí. Y me decía. Y ahí yo creo que ese fue el inicio de la vida que tengo hoy en día construida. Ahí se empiezan a modificar muchas cosas, se trabajan muchos aspectos de la vida, relaciones, emociones y dinero también. Entonces, luego de ahí, yo empiezo a proyectar irme, que ya la situación a nivel de país. ¿Todo esto viviste allí entonces? Sí, todo eso todavía no he salido del país. Vale. De hecho, mi calidad de vida, yo hay una frase que repito mucho, que es, la vida te lo dará cuando no lo necesites. Exacto. ¿Por qué? Porque yo vivía en una situación muy escasa mentalmente. Es la situación del país, no hay nada, inseguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Por la cabeza lo que veías. Y claro, yo con la intención de querer huir de ahí, yo quería irme, pero no lo lograba. En el momento en el que yo, gracias a esa destrucción que tuve, dije, bueno, estoy en este lugar, voy a disfrutarlo. Pues todo mágicamente se confabuló para yo poder salir. Y fue cuando yo salgo de Venezuela, yo salí en el 2018. Mi plan ni siquiera era llegar a España, era primero ir a vivir a México. Tuve 2 intentos fallidos. El primero me negaron, llegué al aeropuerto de México, pasé una noche incomunicado porque me metieron en un cuartico y me regresaron al país, porque supuestamente no cumplía los requisitos. Y la segunda era desde Colombia. Yo salí, iban a coincidir prácticamente con las elecciones presidenciales de ese año. Y para evitar cualquier conflicto, yo dije, bueno, salgo 2 semanas antes, llego a Colombia y de Colombia pues voy a México. Casualidades de la vida, para hacerte el cuento corto, perdí el avión por 10 minutos. Qué fuerte me parece. Perdí el avión por 10 minutos. Madre mía, yo no intentaría más, tío, qué miedo. Sí. Te estaban diciendo, no vas. Sí, no sí, tal cual. Y mira, y algo increíble. Qué fuerte. Toda mi familia, Estados Unidos, Venezuela, España, porque mi hermano ya estaba aquí también. Desde varios lugares del mundo me estaban intentando conseguir otro billete para México y fue imposible, no se pudo. Uno lo compramos y a las 2 horas llegó que lo habían anulado. O sea, no sabría cómo explicártelo, pero no se pudo. Entonces, claro, cuando pasa esa situación, yo volví a aceptar mi destino. Dije, bueno, ya me toca quedarme aquí, ya me toca buscar trabajo, ya me toca ver qué hago. Estuve un mes y no conseguía nada hasta que afortunadamente una de mis hermanas en Venezuela, yo esto no se lo compartí a nadie. Nadie sabía por lo que yo estaba pasando y una de mis hermanas ya se enteró de eso y me dijo, pero ¿por qué tú no me dices nada? Te voy a mandar a España. Y me compró el billete y me vine para acá. Mi hermano, yo tenía un hermano ya aquí. Tranquilo, todo. Sin problema alguno. Llego específicamente a la zona de Galicia. Viví 6 meses en Galicia y tuve de las escuelas más grandes que pude haber pasado. Porque, bueno, llegué sin papeles y conseguí un trabajo en negro, lo que se llama en B. Pero en casa de familiar, ¿no? Con tu hermana. Yo llegué con una persona que había sido mi vecina. O sea, ¿En Venezuela? Sí, en Venezuela. Que tenía un bar y me dijo que me iba a ayudar, los papeles y eso. Pues mentira, no pasó así, no pasó de esa manera. Hay un dicho que dice, el pescado y la visita después de 3 días apesta. Yo duré un mes y bueno... no tenía dinero, no tenía trabajo en ese momento, pues tuve que irme a otro lugar. Afortunadamente conseguí un trabajo en el que tenía 0 derechos laborales. Trabajaba... Claro, porque hasta ahí no tenías papeles. Claro, pero igual, tú estás en una situación donde dices, no importa lo que me den, pero lo necesito. Claro. Y así estuve 6 meses. Estuve 6 meses hasta que un 22 de diciembre me dicen... Tuve un problema ahí con el jefe que tenía un mes que no me pagaba. Y bueno, cuando le reclamé me dijo, no trabajes más aquí. Y yo, me echaron. Pero sin cobrar. Sin cobrar. Me pagó, me debía como 1.000 euros y me pagó 200. Pero claro, no tenía yo derecho para más nada, ¿no? Sí. Bueno, porque has querido ser legal, has querido agradecer la ayuda que te había dado, porque sí que tenías armas para enfrentar y conseguir los papeles. No has querido. Bueno, en ese momento no lo entendía, lo entiendo ahora. No lo sabía en este momento. No, en ese momento no. En ese momento, para que y también es un aprendizaje, yo había pasado por un momento de destrucción y creía que ya sabía todo. Yo, wow, y ahora soy un ser espiritual y yo hago toda mi realidad. Y vino la realidad, me hizo así, ¡pum! No, todavía no lo sabes y tienes que aprender. Entonces, claro, hoy en día lo entiendo. Hoy en día, en retrospectiva, puedo darle sentido a eso que pasó, pero en ese momento no lo entendía. Todo esto, yo en ese momento estaba en muchos niveles muy mal, o sea, emocional, económico, etc. Y gracias a eso yo volví, mi hermano ya vivía aquí en Pamplona, mi hermano me invita a Madrid, me dice, bueno, quería pasar Navidades juntos, ya como no tenía compromisos de trabajo, dije, bueno, me muevo, no tengo dinero, me dijo, no te preocupes que yo te pago, yo, buenísimo. Nos vimos en Madrid después de años, porque él se había venido antes, y causalidades de la vida me dice...
bueno, ¿qué te parece si pasamos Año Nuevo en Pamplona? Y yo dije, bueno, a mí nadie me espera. Vamos. Cuando yo llegué aquí dije, me mudo. Yo tengo que vivir aquí. Me encantó la ciudad, me encantó todo. Mucho más recogidito que Madrid, ¿no? Sí, muchísimo más. Y claro, una de las cosas que me dijo es, mira, yo no tengo cómo ayudar. Yo le dije, mira, tú solamente dame techo hasta que yo consiga trabajo. O sea, y pude sobrevivir todo lo que pasé en Galicia. O sea, porque estoy omitiendo un montón de detalles. Sí. Pero yo dije, si yo sobreviví y pude conseguir todo lo que hice en Galicia, aquí iba a estar chupado. O sea, no pasa nada. Y eso precisamente fue lo que hizo. Él me ayudó con casa y comida. Y ahí empecé de cero, literalmente. Bueno, en el tren se me fueron, de todo mi patrimonio, que eran 400 euros que yo tenía, se me fueron 200 en el tren, porque perdí la cartera. Me quedaron 200, de los cuales 100 compré una bicicleta por internet para poder trabajar. Era una bicicleta chiquita. Pero listo, ¿eh? Está bien. Buena idea. Cuando me llega la bicicleta era más pequeña de lo que yo lo había visto. O sea, me pegaban las rodillas en los manojos. Pero bueno, con eso empecé a trabajar. Mi hermano me ayudó. Él sí estaba de manera legal y se dio de alta como autónomo. Me dio una cuenta de Globo para empezar a trabajar. Y yo empecé a trabajar así. Ahí empecé. Antes de eso, yo pasé por una etapa donde no, vamos a decir, yo no sé si podría decir que eso es una depresión, no lo sé, pero bueno, yo me levantaba como a las 11, 12 del día, no hacía nada, o sea, lo que hacía era ver las redes sociales y volvía a dormir, no hacía más nada en la vida. Y llegó un momento, no sé cómo decirlo, es como, tienes que hacer algo con tu vida, mueve, porque yo empecé a decirme, ¿cómo es que yo en un país tan caótico como Venezuela logré surgir y logré llegar hasta aquí, y aquí que supuestamente todo es más fácil, no puedo? O sea, ¿qué pasa? ¿Cuál era la diferencia? Entonces volví atrás un poco y dije, tengo que volver a las bases, tengo que volver a los inicios. ¿Qué hacía yo? Y empecé a buscar, una de las primeras preguntas que me hice fue, ¿qué puedo hacer con lo que tengo? Porque es muy fácil que nos enfoquemos en lo que no tenemos. Ya yo estaba en eso, no tengo dinero, no tengo papeles, no tengo a nadie, no tengo... Y ahí se va negativando todo. Claro, entonces tu mente todo el tiempo está enfocada en lo que no tienes. Entonces estás frustrado, estás limitado, no tienes recursos. Exactamente. Cuando yo cambié la pregunta ¿qué tengo ahora y cómo puedo utilizarlo? Dije, ok, tengo internet. Y empecé a buscar en YouTube contenido gratuito. Y conecté, por ejemplo, con el que está aquí, con aquí, con Laín, que tengo los libros ahí si los puedes ver. Él da mucho contenido gratuito y ahí empecé a ver. Empecé yo a cambiar mi enfoque de muchas cosas. Y ahí empecé un proceso de autoconocimiento. Empecé a invertir, ya recuerdo que me compré 4 de esos libros que están ahí con lo que tenía, o sea, con el dinero que yo tenía. E incluso antes de tener dinero dije, tiene que haber alguna biblioteca pública. Y yo empecé a devorar libros a través de las bibliotecas públicas. Y así empiezo yo a formarme, hasta que llegó un momento que dije, ¿cuál es la clave de la abundancia? Dar. Claro, pero ahí mi mente dice, Elías, no tienes nada, ¿qué vas a dar? Y yo dije, puedo dar mi experiencia. Y empecé a hacer los videos más aburridos que puedes encontrar en el internet a través de cualquier tema. Yo dije, no importa, con que alguien lo vea, con que alguien le saque provecho, voy a dar de manera gratuita, y así empecé. Luego, tiempo después, conozco a mi pareja actual, que es Dayana, y cae la pandemia. En la pandemia hay personas que la pasaron muy mal y hay personas que la pasaron muy bien. Yo fui una de las personas que le sacó el máximo provecho porque nos dio tiempo. Pero ya habías empezado tú con el tema de YouTube, ¿no? Sí, claro que sí. Claro. Y en ese momento, justo cuando la mayoría de las personas, claro, porque todo el mundo es que vamos a hacer, no tenemos trabajo, no tenemos dinero y tal. Sí. Algo que toda persona exitosa, cualquier referente mundial te dice es, mientras peor estés, más tienes que invertir. Entonces ya estábamos en pandemia y yo dije, yo tengo que invertir. Y empecé a invertir en formaciones. Mira, yo hice un curso de doblaje. Es que se podía hacer online un montón de cursos. Claro, yo hice un curso de doblaje para doblar, para hacer como locutor de radio y un montón de cosas. Que gracias a eso fue que yo conozco a Dayana, porque me sale un anuncio y dije, yo voy a ir ahí. Y ahí fue que la conocí. Porque resulta que era una invitación a un multinivel donde ella estaba. Entonces ahí coincidimos. Y luego encontré una formación online de coach, para ser de coach. Y ahí empecé a dar las sesiones y empecé a, vamos a decir, como a construir mi marca personal. Que no llegó a nada.
pero ya estaba en ese entonces con Dayana. Entonces Dayana es una de las personas que me impulsa, más que todo porque me dio una negativa. Yo quería que todo tuviera mi nombre, ¿sabes? Ese ego de que todo el mundo te reconozca. Y ella me dice, pero yo no compraría algo que tenga tu nombre. Yo quiero algo donde esté todo el mundo junto. Entonces ahí es donde nace la idea de la escuela sin ti. Vamos a hacer un nombre que no tenía ni el de ella ni mío. Y donde nosotros nos dedicáramos a formar a personas. Porque otra de las cosas que nosotros empezamos a encontrar mucho en la gente era que la gente se limitaba porque no tenía un título oficial. Nosotros conocemos a una persona que tiene una pastelería aquí en Pamplona, buenísima. O sea, es de las mejores tartas que yo me he comido en mi vida. Y ella se menospreciaba mucho porque no tenía un título de repostería. O sea, tiene un negocio exitoso, porque tiene como 10 años la muchacha. Ha crecido. El producto es buenísimo, pero ella no se sentía suficiente porque no tenía un título. Entonces, claro, yo empecé a ver, tienes habilidades, pero no tienes un título certificado. ¿Qué pasa? Entonces nosotros quisimos dar esa iniciativa de la escuela sin títulos, donde te vamos a enseñar todas esas cosas internas y todos esos recursos que necesitas para lograr esas, vamos a decir, esas victorias externas. Claro. Entonces, de ahí nace el proyecto de la escuela sin títulos. Muy chulo, ¿eh? A mí me encanta. Entonces, todo eso nace realmente de las desgracias. Hay creo que un directo que yo hice en YouTube donde le digo a la gente que realmente vamos todo el tiempo buscando propósitos y propósitos de vida cuando tus traumas son eso que necesitas para dedicarte a algo. Porque, ¿qué hacen los millonarios? Enseñan a la gente a tener dinero. ¿Por qué? Porque ellos pasaron hambre. ¿Qué hace la gente con traumas? Pues ayuda a los otros a sanar sus traumas porque ellos experimentaron y pasaron con eso. Entonces, todos en cualquier nivel tenemos y vamos a tener traumas. Elige qué trauma quieres, trasciéndelo, trabájalo y ponlo al servicio de alguien más. Claro, pues yo creo que sí que es una buena idea para empezar. Sí, ahora, claro. Escucha, si ahora mis seguidores me escriben diciendo, me gustaría contactar con Elías porque tengo ahí en mente una meta y no sé cómo lidiar. ¿Cómo lo haría para contactar con él y que me ayude a desarrollar mi proyecto? A esto lo puedes ayudar a una persona, ¿verdad? Claro. Desarrollar un proyecto, mejorar en la vida profesional, en el colegio, una vida normal en casa, doméstica también. Ayuda a las personas, ¿verdad? Claro. ¿Cómo podría contactar contigo? ¿Y cómo hacéis sesiones? ¿Trabajáis solo, separado, tú con tu esposa o cómo lo hacéis? Mira, nosotros... Online todo, supongo, ¿no? Porque tenemos online y presencial. Si estás en Pamplona, pues bienvenido sea. Y si no, pues online. De hecho, tenemos personas en Zaragoza, tenemos personas en Logroño, tenemos personas en Londres. Entonces, realmente la distancia no es un problema. Siempre que haya disposición. O sea, en la vida no hay que estar preparado, sino hay que estar dispuesto. Esa es la diferencia. Nos pueden contactar a través de nuestra página web donde tenemos toda la información que nosotros hacemos, que es la escuelasintitulo.com. Puedo dejar abajo en la descripción también. Claro que sí, a través de cualquiera de nuestras redes sociales, que es la Escuela Sin Título, aparecemos así en todas las redes sociales, o Experiencia Simbiosis, que son los eventos presenciales, todo un conjunto de experiencias, por eso se llama así, donde vas a poner en práctica todo lo que aprendes. Porque claro, lo que hacéis antes es para que sepas que tenéis herramientas, la probáis y luego las practicáis. Exactamente, porque realmente el conocimiento sin aplicación no sirve de nada. No. O sea, eso es como estudiar los vinos. Yo puedo estudiar el vino, pero no sé a qué sabe si no lo pruebo. No sé cómo se siente una borrachera, no sé cómo se siente la resaca, si no la experimento. Vale, pues hacemos una cosa ahora. Di un poco a los seguidores el proyecto que tenéis ahora, el Simbiosis, ¿verdad? Que me ha explicado ayer. Explícanos ahora para ver si, no sé, puede que hay alguien que diga, yo quiero participar, porque eso me parece estupendo para poder practicar las herramientas y nacer otra vez. Es maravilloso. Explica un poco cómo es. Mira, Experiencia Simbiosis es un proceso de acompañamiento de un año. Un año completo donde te vamos a dar todas las herramientas bajo todas las maneras posibles, online, presenciales, preguntas y respuestas, masterclass, retiros, todo eso, incluso actividades con la familia en verano, siempre hacemos una, la hicimos el año pasado. Es un proyecto de un año de inmersión
total, donde o sea, te damos una plataforma online para que estudies a tu ritmo. Te damos sesiones presenciales, te damos sesiones con una psicóloga que trabaja con nosotros, te damos un evento de un día, el evento de la píldora roja, que es el que ya conociste. Luego está el evento Oruga, porque nosotros queremos plasmar el proceso de evolución desde que tú eres un gusanito hasta que eres una mariposa. Hay un dicho que dice, todos se rieron del gusano cuando decía que iba a volar, menos la mariposa. Porque la mariposa sabe cuál es el proceso. Claro. Entonces nosotros quisimos reflejar eso, porque siempre en el proceso de desarrollo personal vamos a tener un proceso. Nosotros muchas veces nos percibimos como un gusano cuando realmente eres una mariposa en potencia. Exactamente. Entonces el primer evento que es bastante más profundo es el de Oruga. Luego hay uno que dura 2 días, que es bastante más profundo, que se llama Crisálida, es cuando ya Tiene tú estás... Tiene que ser intenso, ¿no? Sí, y luego está el de 5 días, que es donde está todo incluido, comida, alojamiento, todo, que es el retiro. Ese es donde se llama el retiro metamorfosis. Y ahí es donde... Qué chulo. Es realmente donde vas a poner en práctica y donde vas a vivir todo eso que vienes aprendiendo durante el año. Qué guapo. De eso se basa la experiencia Simbiosis. Lo único que es una buena noticia, pero no es tan buena para mucha gente. Es un proceso que requiere muchísimo compromiso, porque no es fácil. No es fácil. Tienes que rasgarte, romper. Correcto. Es muy intenso porque no solamente cuando tú empiezas cualquier proceso personal, cualquiera, todo tu entorno, toda tu vida, tu familia, tu trabajo empieza a tambalearse y eso da pánico. Me imagino, pero se queda el que se tiene que quedar. Eso también es verdad. Pero tienes que saber que vas a perder. Sí. Cosas que realmente no necesitas, pero tú piensas que sí, que necesitas esto y a lo mejor es algo que tiene que ir. Sí, mira, el proceso de autoconocimiento y desarrollo personal es como que tú lleves un abrigo de invierno en pleno verano. Hay personas que se aferran a ese abrigo porque lo salvó de congelarse, pero ahora no te sirve. Ahora te está limitando más de lo que te está sirviendo. Entonces nosotros lo que proyectamos es que entiendas que ahora mismo no lo necesitas. Necesitas quitártelo para poder disfrutar del momento en la vida en el que estás. Si tú te aferras a ese abrigo, vas a tener una situación complicada. El problema es que yo te acabo de decir, ¿no? Que puede que escriba gente diciendo, mira, es que yo estoy pasando por eso. Pero el problema verdadero es que hay personas que no lo dicen porque no lo sabe. Correcto. No lo sabe que está pasando por sabe que y hay hasta gente que dice que se quiere matar y no sabe por qué. Porque no sabe que está pasando por un proceso de cambios, que necesita cambiar, que tiene que desarrollarse, ¿verdad? Sí, mira, a nivel psicológico, quiero hacer aquí una aclaratoria. Nosotros no somos ni psicólogos, ni psiquiatras, ni ningún profesional de la salud mental como tal. Simplemente somos personas que nos hemos autoeducado muchísimo y ayudamos a través de nuestra experiencia y a través de lo que a nosotros nos ha servido. No solamente a nosotros, sino a otros, porque tenemos personas que también les ha servido eso. Correcto, sí. Eso quiero dejarlo claro porque es que tú eres psicólogo. No lo somos, ¿ok? Eso por ahí. Pero a mí, por ejemplo, personalmente, a mí me apasiona mucho el mundo de la psicología. Dayana trabaja en el mundo sanitario, ella trabaja en psiquiátricos y todo eso, y ha también tenido formaciones de eso. ¿Qué pasa? Uno de los mayores errores de los seres humanos es pensar o querer que no tienen problemas, o no tener problemas, cuando los problemas son invitaciones a evolucionar. Son situaciones que inconscientemente tú estás creando para crecer. Aunque no lo entiendas en el momento, son impulsos que tú tienes para crecer. Entonces, si tú empiezas a ver los problemas como lo que tienes que evitar, estás evitando tu crecimiento de manera constante. Claro. Entonces, si no lo asume, ¿no? Claro. Hay una frase que me gusta mucho que dice, eres tan pequeño como el problema que te detiene y tan grande como el problema que superas. Entonces, tienes que abrazar los problemas, no buscarlos, pero cuando te lleguen, porque te van a llegar. Si lo encuentras, vivirlo y... Claro, ¿qué me puede enseñar esta situación? ¿Qué me estoy intentando enseñar a través de esta situación? Exacto. Bueno, a lo mejor tengo que aprender a soltar. A lo mejor tengo que ver un poquito qué es lo que está pasando detrás que no he querido ver. A lo mejor mi relación de pareja está estancada y no lo quiero admitir, ¿sabes? A lo mejor hay muchas cosas que yo necesito trascender y que me lo va a mostrar solo un problema. Entonces, si yo me la paso la vida evitando el problema, estoy toda la vida evitando un crecimiento. Ahí está, pero el problema que te digo es que las personas pasan por ese tramo y no se dan cuenta. Mira, es muy difícil, ¿no? A mí me encantaría agarrar a la gente y decirle, ¡date cuenta! Pero no podemos. Mira, lo otro. Pero claro, la gente es muy complicado.
Sí. Pero bueno, yo te agradezco muchísimo que hayas estado aquí y me parece muy significante e importantísimo saber, tú has hecho un cambio con 23 años, como habíamos dicho al principio, ¿no? Que todo hay que agradecer por culpa de la enfermedad, ¿no? Sí, ese fue. Pero con 23 años, o sea, tienes que dar las gracias, ¿no? Porque gracias a esta desgracia has tenido un cambio espectacular con 23 años. Hoy en día agradezco mis desgracias, mis enfermedades y mis problemas. Tanto así que una de las formaciones que yo tengo y que me gusta muchísimo es la biodescodificación. O sea, ¿en qué se basa esa ciencia? En que cada enfermedad o cada síntoma físico que nosotros tenemos te está dando una información de un trauma, comida, hormonas, toxinas y trauma, de un trauma que yo tengo por ahí. ¿Por qué? Porque a mí me pasó eso. O sea, todo lo que nosotros hacemos en la escuela sin título, claro, parte de una experiencia. Exactamente. Entonces, ¿por qué Elías se dedica a eso? ¿Y por qué estoy siempre viendo los síntomas de las personas? Porque yo pasé por ahí. Entonces, te comparto una experiencia que tuve hace unos meses atrás. Unos meses que, o sea, no estamos hablando de hace años, y no, hace unos meses atrás. Para que saquen la cuenta, yo tengo 34 años hoy en día al momento de esta grabación. O sea, que desde esos 23 hasta ahora ha pasado un poquito, ¿no? Porque también hay gente que entra aquí y dice, no, yo tengo un año leyendo libros y ya. No, o sea, olvídate, hasta que tú te mueras vas a estar aprendiendo. Hace poco nosotros empezamos a tener, tanto a nivel de pareja, como a nivel de familia, como a nivel profesional, empezamos a tener muchas turbulencias, muchas. Dayana, pues tuvo, que les compartió un poquito la historia de que tuvo una situación con sus pechos. A nivel de familia había otra situación, a nivel de nosotros como pareja, ni te cuento, a nivel del grupo que teníamos también, de todo este proyecto. Y llegó un momento en donde yo sabía que me pasaba algo, pero no sabía qué me pasaba. Y, o sea, me sentía muy mal, muy mal. Y no sabía qué pasaba, no tenía idea de qué pasaba. Tiempo después, bueno, ya descubrí qué era, le comentó una amiga, yo tengo una amiga en Venezuela, y ella me dice, oye, pero ¿por qué no me dijiste? Y yo le decía, es que yo no sabía qué decirte. O sea, no tenía manera de articular lo que me estaba pasando. Sí, es como un bloqueo, ¿no? Sí, es como un bloqueo. Decir lo que es. ¿Qué pasa? A través de esa experiencia yo me di cuenta de dos cosas. Y eso después me puse a investigar y a estudiar un poco de ese tema. Y es sobre cómo los hombres transitan los problemas. Porque los hombres y las mujeres somos seres totalmente distintos, complementarios. Está más estudiado la mujer que el hombre. Yo haya visto, yo veo más estudio en mujeres que en hombres. En ciertos aspectos. Por ejemplo, Dayana está haciendo un estudio de psicología y empezaron a hablar de los trastornos y comportamientos de psicópatas. Y no hay estudios de mujeres. Ah, mira. A nivel psicológico, o sea, es interesante. Sí. Y me di cuenta que los hombres y las mujeres somos seres distintos pero complementarios y tenemos maneras muy diferentes de cómo percibimos el mundo y cómo lo comunicamos también. Los hombres no sabemos, primero a nivel estructural, o sea, de cerebro y todo, no sabemos cómo hablar de los problemas. No tenemos idea. Y aquí metemos el factor social de que toda la vida se pasan diciéndonos, no llores, los hombrecitos no lloran, no sé qué. Entonces, más empezamos a callarnos las cosas. Entonces, ¿qué pasa? A nivel, y esto sí hay datos que lo comprueban, la mayoría de los suicidios, el 80% son de hombres. Temas de... No lo sabía esto, ¿eh? Sí, la mayoría son hombres. ¿Por qué? Porque no sabemos hablar. No sabemos cómo expresar ni cómo pedir ayuda. Y eso es algo que yo, afortunadamente, no fue tan grave como para suicidio, ¿no? Pero me di cuenta a través de ese episodio que yo tuve de no saber hablar un problema, que había un problema. ¿Me estoy explicando? Entonces, todo el tiempo, primero, los problemas nunca te van a dejar de suceder. La cosa es qué vas a hacer tú con respecto a los problemas. Claro. Y a mí en este caso, pues me sirvió para darme cuenta que como nosotros como pareja, una de las cosas que no existía era esa validación emocional. Nosotros, siempre que había un problema, siempre que había un estado de ánimo, era desvalidar o no escuchar, o no, mira, ¿cómo te soluciono esto? Pero no había esa comprensión como pareja y yo me pude dar cuenta de eso gracias a ese episodio que yo tuve. Entonces siempre es estar viendo qué te vas a enseñar a través de esos problemas. Sí, pues muy bonito eso, poder darse cuenta. A ti te va adelantando las cosas, ¿ves? Con la edad que tienes, todo lo que tiene por venir,
es tan grande, ¿no? Porque si con esta edad ya sabes todo esto, ya ayudas a personas y cada vez que tienes un episodio, te caes, lo que sea, sabes, mantener ¿cómo se llama? La fuerza para subir otra vez, ¿no? Pues me parece súper chulo. Sí. También porque te compartí un poquito de esto, pues me preguntaste, que estoy aquí hilando la cosa, ¿no? Me preguntaste que cómo trabajábamos nosotros. Sí. A mí, a mí me gustan mucho las cuestiones intelectuales, los estudios, la psicología. A mí me encanta eso. Dayana es mucho más cercana. Ella es mucho más de conectar con las personas. Entonces, nosotros trabajamos juntos, pero no revueltos. ¿De qué manera? Cuando tenemos alguna sesión, realmente es cuando tenemos personas uno a uno, indiferentemente si es presencial o online, yo me encargo de la parte intelectual, de la parte de práctica, ¿ok? Pero cuando necesitamos que haya un poco más de entendimiento, un poco más de escucha, un poco más de calor humano, de eso se encarga interna. Dayana. Sí, Dayana yo le noté cuando le conocí, yo noté que ella era la de la visión interna. Sí, totalmente, totalmente. Entonces, claro, y esto nos ha costado sudor y sangre darnos cuenta y llegar un poco a este momento y a este equilibrio, porque yo soy mucho claro, tú me vienes a mí y me cuentas un problema y yo estoy buscando las soluciones. Tú mira la estrategia y todo eso. Y muchas veces, para poder llegar al punto en el que tú te sientas capaz y puedas acceder a esos recursos internos y resolver tus problemas, tú necesitas un poquito de cariño, necesitas un poquito de calientico. Entonces, claro, yo desde mi punto de vista lógico, muchas veces no lo daba. Claro, yo empiezo a ver todo... Muy práctico ahí, pues mira, 2 más 2, 4. Claro, imagínate, me viene una persona y me dice, es que pues mi marido me cayó a golpe. Pues déjalo. Bueno, ¿sabes? Yo empiezo a darle esa solución y esa persona no se siente, ¿sabes? Acogida en esa situación. Claro. Entonces, claro, Dayana se encarga mucho de esa parte, a pesar de que tiene un montón de conocimientos, que muchas veces ella no ve. Porque ella también es emocional. Claro, entonces ella tiene más ese... Empatía. ¿Cómo te Eso. Entonces, claro, la persona se siente tranquila, se abre y es mucho más fácil ayudarle. Claro, entonces nosotros tenemos ese equilibrio. Está muy bien. Eso es lo que... Así, de esa manera nosotros trabajamos. Qué guay. Que por cierto, nunca lo habíamos dicho tampoco a nadie cuál era nuestra estrategia de trabajo. Pues ahora ya lo saben. Ahora ya lo saben, ahora ya es público. Pero yo creo que a través de esta entrevista mucha gente querrá conoceros. Ojalá. Porque de verdad que llama la atención. He visto algunos vídeos tuyos, me ha encantado y digo, yo tengo que entrevistar a estos dos. Madre mía, qué guay. Ojalá. Y nada, estoy muy agradecida de que me hayas dado la entrevista. Yo creo que nos seguiremos viendo en el futuro. Vamos a hacer más entrevistas cuando tú estés allí dando la palestra, ¿no? Ahí al alto, decir, hola. Claro, ¿sabes? que sí, mira. Porque ahí es el camino por donde queremos ir y llegar, ¿verdad? Y nada, y muchas gracias. A ti, para mí es un honor. Si esta entrevista ayuda a una persona, yo me doy ya por pagado. Pues ya verás que tendrás noticia, te lo diré, porque seguro que sí. Encantado, para mí ha sido un placer. Un placer y un honor. Hasta luego, gracias.